estoy hoy muy contenta porque se hizo justicia. Viene una tendencia, el famoso lawfare, donde están utilizando la justicia para censurar, para sancionarme por un debate político. A mí el INE fue el que turnó el expediente que no debía proceder. La violencia se ejerció entonces ahora contra mí. Que la pretensión del PAN, por supuesto, es buscar inhabilitarme. La complicidad que se da entre ellos y que el INE y ellos defienden, pero no se atreven a tocar ni con el pétalo de una rosa a los panistas, ¿no? Pero eso sí, a los de Morena hay que ponernos un tapón de boca. ¿De cuándo acá el INE tiene facultades en contra de las y los periodistas? Pero qué bueno que la gente lo vea. De lo que se deriva precisamente la queja en mi contra fue del debate de la reforma eléctrica. La oposición se estaba quejando, el pueblo de México les llamó traidores a la patria. Pero les cala lo que el pueblo diga. El INE no está funcionando bien. Ellos están atribuyendo ya poderes supraestatales. Lo único bueno fue la respuesta del pueblo. La no tan buena es, o sea, quieren silenciarnos. Le doy la bienvenida al estudio virtual de Sin Máscaras a la senadora Antares Vázquez Alatorre, quien se encuentra aquí con nosotros en los Reporteros MX. Senadora, habemos justicia, por lo que veo. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Manuel, muchísimas gracias por este espacio. Y sí, estoy hoy muy contenta porque se hizo justicia. Y mira, es que viene una tendencia de esto que se llama en redes sociales y en general en el mundo, está ocurriendo, sobre todo en Latinoamérica, en los países que van virando hacia un gobierno progresista, el famoso lawfare, ¿no? En donde están utilizando la justicia supuestamente para censurar, para bloquear, para dañar a quienes tenemos una visión progresista de gobierno, ¿no? Entonces, acá se pretendía hacer un uso faccioso de las instituciones electorales para sancionarme por un debate político. Ahora resulta que el INE ha decidido asumir pues el papel de árbitro en el debate público, en el debate político, incluso en redes sociales, porque a mí el INE fue el que turnó el expediente que no debía proceder porque era un debate parlamentario. Las y los legisladores tenemos inviolabilidad parlamentaria y debe quedarse allí en la tribuna y ya, pero no, lo turnaron y además la sala especializada hizo una sentencia muy facciosa, la verdad, en donde me obligaron a medidas de remediación supuestamente por 30 días, vulnerándome a mí. La violencia se ejerció entonces ahora contra mí. Pero afortunadamente ahora la sala superior pues usó, como debió ser desde el principio, elementos jurídicos, no políticos, no de grilla, no de percepciones, para pues revertir esa sentencia que tenía pretensiones pues muy malas, ¿no? Que la pretensión del PAN, por supuesto, es buscar inhabilitarme para que yo no pueda contender en futuras elecciones. Sí, correcto, lo hablamos la vez pasada justamente en torno a ese tema y creo que dentro de lo inmediato, lo más positivo es que se le remueve de esa lista negra del instituto, bueno, dentro de los términos electorales de la famosa lista negra de violentadores políticos de género, por donde, por cierto, está este deleznable personaje Gabriel Cuadri de la Torre, y ya la querían meter a usted ahí. Es justamente ahora que entra el tribunal para remover esta decisión. Ahora, senadora, porque también es ciudadana mexicana, le deseo preguntar, pues, ¿qué está pasando con el Instituto Nacional Electoral? Anoche se revelan redes de complicidades entre el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y el presidente de ese instituto, aún Lorenzo Córdoba, y ahí en su vida van a mencionar algo como violencia política de género o las multas o que pidan disculpas por 30 días consecutivos. No se lo pregunto como senadora, sino como ciudadana que ya estuvo dentro de esa lista de forma injusta. ¿Qué le causa que ese mismo instituto se haga ciego y sordo pues ante estos terribles personajes de la política mexicana? ¿Con qué cara, Manuel? ¿Con qué cara lo hacen? ¿Cómo se atreven cuando a todas luces están actuando como parte de la misma mafia de siempre? Están en esos audios que revela nuestra gobernadora querida Laida Sansores de estos personajes oscuros,
pues se revela la complicidad que se da entre ellos y cómo están actuando, tomando partido cuando se supone que el INE, y ellos defienden la imparcialidad del INE, ¿no? Cuando además se atribuyen ese tipo de cosas que nos jincan a nosotras, porque también hay otros procesos que están siguiendo, pero no se atreven a tocar ni con el pétalo de una rosa a los panistas, ¿no? Entonces, hay unas senadoras que violentan todo el tiempo desde la tribuna y nadie dice nada. Hay quienes en redes sociales de esas senadoras han violentado a compañeras, a compañeros, así inopinadamente, y ni quien diga nada. Pero eso sí, a los de Morena hay que ponernos un tapón de boca para que no hablemos, para censurarnos, para ellos normar ahora el debate público. El colmo es que ahora a Eric de Sin Línea le pintan una multa. Ahora resulta que a un periodista el INE lo quiere censurar. ¿De cuándo acá el INE tiene facultades en contra de las y los periodistas? ¿De cuándo acá tiene facultades en contra de las y los ciudadanos en un proceso no electoral? O sea, no hay proceso electoral donde no se está tratando de temas de ese tipo. Es increíble lo que está sucediendo, pero qué bueno que la gente lo vea, que se dé cuenta, porque es muy claro lo que ha estado sucediendo. Todas estas cuestiones de lawfare la han estado utilizando en nuestra contra. Ahí van, por ejemplo, contra Andrea Chávez, están también contra Delfina Gómez, contra tantos, ¿no? O sea, están en ese intento de estar bloqueándonos a nosotros a través de esas estructuras perversas que hay, pero ellos defienden al INE, ¿no? Sí, correcto. Y hay quienes aún creen que el lawfare no es un fenómeno jurídico real. Bueno, ¿qué es lo que está pasando actualmente con la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner? Que es justamente lo que está ocurriendo en este momento en la Patagonia. A ver, senadora, mucha gente en redes sociales está furibunda, pero realmente enojada con el instituto, siempre, pero en este momento es un punto crítico para el INE, sobre todo por lo comprometido que queda ante este último audio. La periodista Lina Duarte ha estado convocando, por cierto, una megamarcha para la destitución inmediata del consejero presidente Lorenzo Córdoba Vianello, y bueno, pues no podemos estar más de acuerdo. De hecho, es un clamor que en este momento el chat en vivo está haciendo en este momento, convocándose y organizándose. Pues me gustaría preguntarle si en efecto hay condiciones para que la sociedad mexicana y sobre todo los políticos, senadores, diputados, alcaldes, gobernadores, junten a las masas y reclamemos en una sola voz que ya basta. No es posible que siga este Instituto Nacional Electoral creyéndose pues una especie de cuarto poder, un estado dentro del estado, para ahora decidir qué es lo verdadero y qué es lo falso, y qué es violencia política de género y qué no, porque esa es la herramienta que van a utilizar pues prácticamente para eliminar del camino todo aquel que les sea incómodo al INE. Yo creo que es el tiempo del pueblo, Manuel, y que el pueblo organizado puede mucho. Nosotros, como legisladores y legisladoras, tenemos que seguir las vías institucionales, pero por supuesto que yo aplaudo que el pueblo se organice, que la gente se organice, porque ahora se va descubriendo el poder del pueblo, lo que la gente sí puede hacer. Les presento a la Pulga, es que ella tiene que andar aquí. Hay mucho gusto. Pero es que si no, es estar gritando allá, ladrando para que la deje entrar. Pero bueno, el caso es que el INE está tomándose atribuciones que no le corresponden, y es tiempo que el pueblo se organice y que quede muy claro cuál es cuál es la postura de la gente, de la ciudadanía, de las y los mexicanos respecto a estas actitudes que el INE inopinadamente está asumiendo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos en puerta una reforma electoral que, por supuesto, la oposición ya anunció que no van a votar a favor, pero bueno, es tiempo de que la gente presione. Mira, de lo que se deriva precisamente la queja en mi contra y esta sentencia facciosa fue del debate de la reforma eléctrica que nosotros dimos, por supuesto, en el Senado, pero fue en defensa del pueblo, porque la oposición se estaba quejando de que la gente, el pueblo de México, les llamó traidores a la patria. Era su gran sentimiento y estaban tirados al piso por eso, ¿no? Pero se dan cuenta, al pueblo se da cuenta que el poder que tienen y de cómo sí, como dicen acá en mi pueblo, les cala.
lo que el pueblo diga. Entonces, es muy importante que la ciudadanía se organice y diga, nosotros en el caso del Senado no tenemos facultades, y eso lo informo porque a mí me lo solicitan constantemente en redes, no tenemos facultades para remover a nadie del INE. Entonces, no podemos hacerlo como tal, pero se tendría que hacer un juicio político y una serie de cosas que deben cumplir ciertos requisitos legales y nosotros no podemos brincarnos esas trancas desde la perspectiva institucional. Pero pueden modificar leyes secundarias, ¿correcto? Sí, claro, sí podemos, y entonces vamos a explorar las diferentes vías. Es importante que sepan que a Lorenzo Córdoba le queda poco tiempo, es el año que entra, termina su gestión y ya, pero es muy importante que hoy el pueblo se dé cuenta de todo esto que está sucediendo para que nos ayuden a informar a todas y todos aquellos que todavía no han entendido por qué el INE no está funcionando bien. Porque ellos, el argumento único que dan de defender al INE es porque son ciudadanos y ciudadanas los que cuentan los votos. Como vemos, no nada más es el conteo de votos. Ellos están atribuyendo ya poderes supraestatales porque están por encima del Estado mexicano ya, están, por ejemplo, sancionando una senadora. Yo soy parte de uno de los poderes de la Unión, tengo inviolabilidad parlamentaria y la inviolabilidad parlamentaria es precisamente para esto, no para andar delinquiendo, sino para poder dar un debate como se debe y además en el tono que ellos lo mandan, porque quienes iniciaron ese debate así súper álgido y súper agresivo fueron las y los del PAN. Claro, y además usted no puede ser reconvenida de sus opiniones ni de sus declaraciones, pues ya ni siquiera supraestatales, senadora, ya ni Luis Fernando se atrevió a tanto para adoptar esta pues formalidad de poderes que ha adquirido el Instituto Nacional Electoral. Finalmente, senadora, por supuesto, también agradeciendo su tiempo y su presencia aquí en Sin Máscaras en los Reporteros MX. ¿Qué reflexión le deja este episodio, estos últimos, pues prácticamente el último mes, en los cuales pues ya termina este castigo, en los cuales ellos escriben las disculpas, ellos dictaminan a qué hora se deben de publicar, ellos dictaminan en dónde se tiene que publicar en contra de la voluntad de pues, cualquier legislador y ahora contra ciudadanos? El INE pues prácticamente está haciendo una cacería de tuiteros, de usuarios. ¿Qué reflexión le deja? ¿Cuál es la fortaleza? ¿Cuál es la debilidad con la que usted resulta después de esta experiencia? ¿Qué es con lo que se queda de esta experiencia, senadora? De todo esto, lo único bueno fue la respuesta del pueblo. Y yo quiero agradecer muchísimo a quienes dieron seguimiento a este proceso, a quienes estuvieron acompañándome todos los días con la publicación esta que me obligaron a hacer y cómo la gente se encargó de difundir lo que estaba sucediendo y quiero agradecer muchísimo. Eso es la parte buena. La no tan buena es estar viendo lo que están pretendiendo hacer. O sea, quieren silenciarnos, es censura, quieren atacar a la prensa, la libertad de prensa, la libertad de expresión de ciudadanas y ciudadanos, de periodistas. Eso es inadmisible. Y es muy importante, la reflexión que hago también con el pueblo de México, es que es muy importante que se den cuenta de cómo actúa el conservadurismo, que utiliza los organismos supuestamente independientes, los autónomos, que son todo autónomos, pero del pueblo, porque para nada están autónomos de los intereses creados. Entonces, que se den cuenta de cómo operan y de por qué el presidente y nosotros nos hemos manifestado en contra de este tipo de organismos que se adjudican diversas atribuciones que no les corresponden, ¿no? Correcto. Pues senador Antares Vázquez Alatorre, le agradezco mucho su presencia aquí en Sin Máscaras a través de los Reporteros MX. Por cierto, se lo comento, mucha gente en el chat le está enviando saludos a la Pulga, que están muy contentos de haberla conocido. Y bueno, senador, estamos en contacto, le envío un fuerte abrazo y ánimo. Qué bueno que finalmente pues acaba pues esta mini guerra de lo que creo que viene para los próximos años posteriores. Así, muchísimas gracias, Manuel, y saludos a todas y a todos. Muchas gracias, senadora. Un fuerte abrazo. La senadora Antares Vázquez Alatorre hablando con nosotros Sin Máscaras.